Hola, ¿qué tal? Hoy me toca iniciar este módulo de seguridad social. Estoy muy entusiasmada con que la seguridad social llegue a la mayor cantidad de estudiantes y personas posibles. Nosotros, los que hacemos seguridad social en la facultad, tenemos algún que otro inconveniente porque los ius laboralistas no son tan amigos de la seguridad social como deberían serlo, y entonces a nosotros nos llegan los alumnos al ciclo profesional orientado, en el caso de la Facultad de Derecho, y preguntamos, ¿qué vieron de seguridad social? Respuesta vacía de contenido. Bueno, por eso creo que es interesante que los alumnos cuenten con esta herramienta. Trataré de hacerlo lo mejor posible, y me toca a mí en este caso abordar dos temas. Uno sería el origen de la seguridad social, tanto en el ámbito internacional como en la Argentina. Voy a dar incluso algunas indicaciones bibliográficas y después abordaremos la temática de principios y tendencias de la seguridad social. ¿Cómo empieza la seguridad social? Yo siempre me resisto a hablar de la antigua Grecia, de Roma. Yo creo que la seguridad social es un derecho de la modernidad, es un derecho que ha acompañado al derecho del trabajo de alguna manera, con sus más y con sus menos, y solo puede hablarse de una seguridad social o de un embrión de la seguridad social a partir, por ejemplo, de la revolución industrial, de la existencia de un trabajo industrial y de las consecuencias que ese trabajo industrial ha tenido para las personas. Al principio, una consecuencia depredadora, con enorme cantidad de riesgos que no tenían cobertura alguna. En este esquema liberal a ultranza en que el Estado no intervenía, el problema era precisamente que para mediar entre empleadores y trabajadores, si no había intervención del Estado, no se podía lograr un adecuado equilibrio. A poco de andar, se supo que el Estado tenía que intervenir y ese laissez-faire, laissez-passer quedó dejado de lado. De hecho, los mismos empleadores entendieron, los buenos, ¿no? Los que no querían explotar al máximo a los trabajadores y querían preservar su salud, entendieron que tenían que hacer cosas porque evidentemente proteger al trabajador tenía un costo adicional. Y este adicional costo de proteger al trabajador habría que hacerlo universal, para que los que protegían no tuvieran menos o peores condiciones que los que no protegían. Competencia desleal en el siglo XIX, dumping social, como se dice ahora, en que todo parece lleno de alocuciones inglesas. Bueno, es eso. El origen de la seguridad social se refiere a la aparición de una figura que es el seguro social. ¿Qué hay de diferencia entre el dato del seguro social y la seguridad social? El seguro social es acotado a la situación de riesgo, y riesgo implica daño o la ocurrencia de un daño, la posible ocurrencia de un daño. Si yo me quedo en esto, estoy empobreciendo la seguridad social, porque la seguridad social cubre contingencias sociales a través de prestaciones sociales, y las contingencias sociales son precisamente aquellos eventos, ni malos ni buenos, que alteran la capacidad de ganancia de un individuo. Y la seguridad social ocurre ante estas circunstancias a cubrir ese desnivel, ese desfasaje que se le genera al individuo por su solo riesgo de existir o por su solo riesgo del trabajo. Entonces, obviamente, si hablo de una etapa embrionaria, pienso en von Bismarck, en Alemania. En el año, yo voy a citar solo el seguro de riesgos del trabajo de 1884, porque von Bismarck había tenido una idea, que era que el seguro debía ser pagado por empleadores y trabajadores. Y esto para los riesgos del trabajo parece una cuestión casi les diría irritante. Esto es, el riesgo lo genera el empleador,
lo debería cubrir el empleador. Entonces recién en 1884 estamos pensando en un seguro de riesgos del trabajo que permita cubrir la contingencia de riesgo del trabajo con costo para el empleador. Pero hay otros seguros, como el de vejez, que obviamente necesitan estar informados o contenidos o yo diría sustentados por ambas partes. Entonces ahí aparece lo que se llaman los sistemas mixtos. Cuando yo digo von Bismarck, pienso en lo que llamamos una seguridad social de corte contributivo. Esto es apoyada por el aporte y la contribución de trabajadores y empleadores. Aporte de los trabajadores, contribución de los empleadores. Cuando se piensa en una seguridad social más universal, que no quede circunscripta al dato de que el trabajador es un trabajador dependiente, ya tenemos que pasar a otro estadio. Y ese estadio lo encontramos con Beveridge. Yo a mis alumnos los pongo a prueba, les digo, no voy a escribir en el pizarrón el nombre de Beveridge a ver qué sale de ahí. Así descubro si leen o no leen. Beveridge, para los que hablamos en fonética puntual. Beveridge escribe en 1942, o sea, plena Segunda Guerra Mundial, un informe sobre el seguro social. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la guerra se preveían. Y entonces Beveridge piensa en una seguridad social más abarcativa de todos los individuos de la sociedad y además piensa en una seguridad social sostenida por todos los individuos de una sociedad. Y esto es ya no a partir de aportes y contribuciones, sino a partir de impuestos. Entonces, cuando hablamos de un sistema contributivo, pensamos en von Bismarck. Cuando hablamos de un sistema impositivo, pensamos en Beveridge. ¿Qué pasaba en la Argentina? En la época de von Bismarck no pasaba mucho. Digamos que tenemos que advertir cuando vemos todos los institutos del derecho del trabajo en la Argentina, primero que la seguridad social y el derecho del trabajo son de origen europeo. Esto es un dato y nosotros lo incorporamos. Lo incorporamos tardíamente, ¿por qué? Porque nuestra propia revolución industrial entró tardíamente en el ámbito social argentino y en el industrial y en el sociológico también, ¿no? Una seguridad social que obviamente tenía que tener una industria. Si no había industria, no podía haber revolución industrial. Y una situación de este tipo, en la que solo podemos pensar que la industria apareció embrionariamente en la Argentina a partir de 1920, digamos, que eso consolidó con un programa industrial que podemos fijar en la época de Perón. Cuando vemos que esto es así, encontramos que en estas instancias, en esta época, aparece lo que podría llamarse el embrión de la seguridad social, con realmente visionarios como Palacios, por ejemplo. Y el concepto que a mí me interesa es el de la diferencia entre la beneficencia y los derechos sociales. Y para esto recomiendo un libro producido por Emilia Roca y Laura Goldberg, que está en la página web del Ministerio de Trabajo, que se llama precisamente así, de la sociedad de beneficencia a los derechos sociales. O sea, el enfoque que se le da a la seguridad social es que no es beneficencia, no es mutualismo, no es todas estas etapas intermedias que solo se consolidan cuando la seguridad social es pública, obligatoria, sostenida y administrada por el Estado y con el beneficio para la mayor cantidad de trabajadores y de personas posibles, porque pensar en la seguridad social para solo los trabajadores es quedarnos en
von Bismarck, y ya vimos que eso quedó atrás. Entonces, para que haya seguridad social tiene que haber principios, ¿no? Toda rama de la ciencia tiene que tener principios propios, unidad temática y autonomía pedagógica. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Y acá también voy a hacer una aclaración. Yo hablo de principios y tendencias. ¿A quién sigo? Sigo a Juan José de Tala. Les estoy hablando a los más jóvenes de 100 años atrás, tomado por Roberto Wagner y reproducido por mí. ¿Y por qué hablo de principios y tendencias? Porque los principios son los fundantes de la seguridad social, aquellos sin los cuales la seguridad social no podría existir. Son el test de vigencia de la seguridad social. Las tendencias son aspiraciones de la seguridad social, son principios no consolidados. Aunque no se den absolutamente, igual siguen estando dentro de la seguridad social, pero igual sigue habiendo seguridad social mientras los principios se respeten. Entonces, hablando de los principios, enuncio. El primero, la solidaridad. La subsidiariedad, la responsabilidad social y la irrenunciabilidad, que yo lo incorporo porque me parece que por estar en la Constitución merece ser nombrado entre los principios, aunque no está en la clasificación habitual. ¿Qué es la solidaridad? Es ponerse en el lugar del otro, es el cumpanis, es el que habla por el otro, aunque el otro no esté haciendo nada por él. El que se ocupa como sano del enfermo y como joven del viejo, no esperando que eso mismo lo reciba, porque él no sabe si eso lo va a recibir, lo hace porque la solidaridad lo manda. Es una palabra que casi está entrando en desuetudo y a mí me pone muy triste que esto sea así, pero la solidaridad está en tanto haya personas que se ocupen de los otros, porque así tiene que ser para que funcione la seguridad social. La subsidiariedad, entonces estoy refiriéndome a los sujetos de la seguridad social. En cuanto al Estado, el rol del Estado es subsidiario. ¿Por qué? Porque si no es subsidiario y es principal, yo termino siendo asistencialista. O sea, cuando el individuo no puede subvenir a ninguna necesidad de su vida, entonces el Estado lo asiste. Asiste a las personas que están inundadas, asiste a las personas que sufren un terremoto, no importa cuál sea su origen social o su necesidad. En cambio, la seguridad social aparece solo cuando ocurre una contingencia de la seguridad social. Y en esto es la diferencia de criterios entre el asistencialismo y la seguridad social. La responsabilidad social, ¿qué es ser responsable socialmente? Es no usar indebidamente un beneficio de la seguridad social. Y esto calza a los sujetos de la seguridad social, tanto a los empleadores como a los trabajadores o a los beneficiarios de la seguridad social. ¿Por qué? Es tan irresponsable un empleador que no retiene aportes y contribuciones para ingresarlos en la seguridad social, como aquella persona que estando empleada prefiere trabajar no registrada para seguir percibiendo seguro de desempleo. Con esto, a quien les quepa el sayo, que se lo ponga. Y el último principio al que me voy a referir es el de la irrenunciabilidad. Pero a este principio yo le doy dos sentidos. Uno es el que refiere a la obligatoriedad de la seguridad social. La seguridad social es obligatoria, yo no puedo elegir si pertenezco a la seguridad social o no. Yo siempre citaba a Marita Fortabá, pero Marita Fortabá ya está bien muerta, así que tendré que elegir otro ejemplo de persona que no necesita de la seguridad social. Y entonces, esa persona que no necesita de la seguridad social no puede dejar de cumplir con sus obligaciones a la seguridad social. Y la otra apunta al derecho al beneficio. El derecho al beneficio es irrenunciable. Puede caducar, puede no recibirse un periodo ante la falta de acción de un beneficiario para obtener esa prestación de la seguridad social.
pero siempre tendrá disponible la posibilidad de reclamar ese derecho. Nuestra Constitución, en el tercer párrafo del artículo 14 bis, habla de que la seguridad social es integral e irrenunciable. Lo de integral lo vamos a ver ahora en esta segunda parte en que tomaremos las tendencias de la seguridad social. Pero la irrenunciabilidad aparece en la Constitución Nacional y hay que advertir que esto es una cláusula de carácter operativo. Bueno, ¿cuáles serían las tendencias? Las tendencias son la universalidad. La universalidad es una característica que hace al ámbito personal de actuación de la seguridad social. Quiere decir a cuántos beneficiarios alcanza. La aspiración de que la seguridad social sea universal proviene del dato de que la seguridad social debería cubrir a todos los individuos de la sociedad. ¿Y esto es así? No, no es así. Pero la propia OIT lo reconoce cuando, al adoptar en el año 1952 el convenio sobre seguridad social, paréntesis, norma mínima, que es como a mí me gusta llamarlo y no por el número como todo el mundo lo llama, establece un sistema de norma mínima en el que señala hasta qué punto un sistema de seguridad social puede considerarse tal. Y marca pautas, como por ejemplo, cuál es el ámbito personal de aplicación de un subsistema de la seguridad social. Si esto lo reconoce la OIT y, por ejemplo, habla de alcance de un 45% de la población objetiva, quiere decir que aunque no sea universal, la seguridad social es seguridad social. Integralidad. ¿Cuál es el objeto de la integralidad? El objeto al que apunta la integralidad es al alcance de la prestación. La prestación es integral cuando cubre todos los beneficios y todas las exigencias que exige el beneficiario. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si una prestación previsional cubre el 70% del promedio de los 10 últimos años, ¿esto no es seguridad social? No, porque volviendo al mismo convenio de la OIT y reconociendo todos nuestros subsistemas, hay circunstancias por las cuales el beneficio de la seguridad social no necesariamente tiene que ser absolutamente equivalente al que se recibe en tiempos de actividad. Primero, porque el dato de que un trabajador que se jubila va a gastar menos, aunque sea solo de traslado a su trabajo, ya es un dato para considerar que se puede acotar este beneficio sin alterar que siga siendo y que sea un adecuado beneficio de cobertura de la seguridad social. Y por último, está la unidad de gestión. La unidad de gestión es una construcción pensada para cuando el Estado administra la seguridad social. Yo dije antes que la seguridad social, a mi criterio, solo puede ser pública. Para mí, hablar de seguridad social privada es un oxímoron. Así que no existe, es un contrasentido, si lo quieren más específico. Pero cuando el Estado administra la seguridad social, tiene que plantar los organismos que le permitan administrar la seguridad social, que le permitan hacer que esos beneficios lleguen a toda la población. Es cierto que una persona que vive sola gasta más que una persona que vive acompañada, ¿no? En principio hay cosas que se acomodan. También en un organismo que abarca múltiples subsistemas, el resultado es que se ahorra dinero de gestión administrativa. Entonces, ¿por qué es óptima la unidad de gestión? Porque la unidad de gestión implica que el Estado está aprovechando mejor los fondos y gastando menos en gastos administrativos.
Se dice que un subsistema, para ser eficiente, no tiene que gastar más del 3% de lo que recibe como ingresos de aportes y contribuciones. Imagínense si esto se traslada a los gastos de los distintos subsistemas de la seguridad social, vamos a ver, lamentablemente, el dispendio de gastos administrativos que están produciéndose en cada uno de los subsistemas. Solo un dato: la Ley de Obras Sociales admite que el 8% de los ingresos de la obra social pueden ser destinados a gastos administrativos. El 8%, dijimos que el 3% era un monto aceptable. Entonces, unidad de gestión, lo óptimo. ¿Que es así? No necesariamente. En nuestro país se pasó de una altísima dispersión administrativa a un intento de concentración en un decreto del año 1991 que creó el ANSES y otras cuestiones más ómnibus que trataba ese decreto, y la verdad es que no hemos logrado la unidad de gestión, ni mucho menos. Pero estamos mejor que cuando había 20 cajas de jubilaciones o una administración para cada actividad que tenía un subsistema. Eso evidentemente lo hemos superado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se queden con una materia que ha superado estadios previos, que ha superado el dato del asistencialismo, que ha superado el dato del mutualismo, que ha superado ampliamente el dato de la beneficencia. Esta es una materia organizada desde el Estado con un criterio político y una decisión política. Lo que se haga en materia de seguridad social, para bien o para mal, es decisión política. Y entonces esto es lo que hay que mirar cuando uno analiza los distintos subsistemas y ve cómo funcionan. Si no funcionan bien, hay algún problema en la administración, hay algún problema en la gestión, hay algún problema que en realidad tendríamos que tratar de evitar, ajustar, corregir, para que la seguridad social no sea un beneficio para todos, sino que cubra las contingencias de todos los individuos de la mejor manera posible, con el menor dispendio administrativo posible y con el mayor alcance posible. Este sería el ideal de un sistema de seguridad social. Muchas gracias.